Padre, te damos gracias también en este tiempo, Señor, en esta hora, por esta palabra que vamos a estudiar. No queremos orar, Señor, rutinariamente antes de una predicación, nomás porque así se hace, Señor, sino verdaderamente alinear nuestro corazón para tener oídos para escuchar, atentos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pensamiento en ti, Señor, en tus palabras, en lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a través de ese capítulo 4 y 5 del libro de los Hechos, Señor, a conocer quién eres tú, cómo es tu carácter, qué es lo que esperas de nosotros, y que podamos, precioso Dios, responder a tus palabras con pertinencia. Ayúdame a mí, Señor, a poderle dar sentido a este texto en la Escritura, y que todos aquí, como hermanos, como amigos, podamos ser edificados en ti. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, al acercarnos a la Escritura, chicos, les he comentado a algunos de ustedes que siempre hay dos cosas que tenemos que tener en claro. La primera de ellas, que tienes que tener en claro al abrir la Biblia, es entender que estás delante de Dios mismo. No porque un libro o la aplicación sea algo místico o espiritual, no, sino porque la Biblia no es un libro cristiano. Es el mismo aliento del Dios vivo. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Jesús en Juan 1, capítulo 1, verso 1 dice: en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es el verbo de Dios vivo, hecho carne, crucificado y resucitado. Entonces, cuando tú estás leyendo las palabras y estás poniendo atención en sus palabras, estás delante de Dios mismo, de su aliento, de quien Él es. ¿Ok? No estás leyendo una novela, no estás aunque estés leyendo un libro histórico como Crónicas, Reyes, Génesis, Éxodo. ¿Ok? Estás delante del texto que Dios eligió dejarte a ti para revelarse a tu vida. ¿Ok? Entonces, tengamos esa consideración. 2, es texto. Y como es texto, Dios eligió darse a conocer usando texto escrito. Y como es texto escrito, debemos usar nuestra cabeza para entenderlo. Y hay 3 ingredientes que hay que cuidar, que les he mencionado. 1, observar. 2, cuando observas bien, interpretas bien. Y la tercera es, ya que interpretas, el Espíritu Santo, mientras tú estás ahí meditando, el Espíritu de Dios te está susurrando cómo lo vas a aplicar en tu vida. Observación, interpretación y aplicación. Y hablando de observar, estaba escuchando la prédica de Dre y me encantó, algo que me encantó ver es la convivencia que él narraba entre creyentes y que viene descrita. Y cuando platicamos entre ustedes y nosotros de lo que Dios está hablando en la Biblia, es bien interesante ver diferentes observaciones que tienes tú que no tengo yo y que tengo yo que no tienes tú. ¿Okay? Entonces, de hecho, ¿sabes la diferencia entre un predicador o alguien que ves ahí compartiendo? Que tú dices: wow, ¿cuál es la diferencia entre él y tú? ¿Estamos ungidos? La respuesta es no. En realidad es que esa persona ha observado, ha pasado más tiempo observando el texto que tú, ¿no? Entonces puede quizá ver más cosas que tú no has visto y por eso dices wow, ¿no? Pero si observamos el texto, el Señor te va a llevar a entender con más claridad qué quiso decir, porque interpretación de la Biblia nomás hay una, no hay varias. Que los cristianos estemos acá hechos pelota algunos en algunos puntos de la Escritura no tiene nada que ver, porque Dios no quiso, no es un Dios confuso, su mensaje es claro. ¿Ok? Y cuando tú estás meditando la palabra, el Espíritu Santo te va a empezar a evocar, como te decía, los secretos más profundos de tu corazón. Y antes de tocar el capítulo que vamos a ver hoy, que sería el capítulo 5, quisiera comentarte algunas observaciones adicionales, extras,
que cuando estaba leyendo la Biblia dije, tiene todo que ver con el capítulo 5. Y ahí te va. Acompáñame por favor a Hechos 4 en el versículo 24. Y es acerca de la oración. De la oración. Y creo que tiene mucho que ver totalmente con nuestra vida cristiana, porque si no oramos, ¿cómo vamos a contestar al Señor? Entonces fíjate esto, Hechos 4:24. Cuando los creyentes oyeron las noticias, acuérdense que acababan de salir de la primera persecución, donde los amagaron a Juan y a Pedro, los dejaron ir al final de cuentas. Entonces dice, cuando los creyentes oyeron las noticias, fíjate esto, subrayé cuando los creyentes oyeron. Todos juntos alzaron, también lo subrayé, sus voces en, otra subrayada, oración a Dios. Y fíjate cómo oraron. Oh Señor soberano, creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, y eso a continuación es el Salmo 2. ¿Okay? Dice, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron contra el Señor y en contra de su Mesías. El Salmo 2 no dice Mesías, dice ungido. Pero aquí lo que están haciendo los discípulos, los creyentes, es entendiendo que el ungido al que se refería en el Salmo 2 es el Mesías. De hecho, la palabra hebrea de ungido se pronuncia casi igual o tiene correlación total con Mesías. ¿Ok? Verso 27. De hecho, eso que dijo David ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo a quien tú ungiste. Sin embargo, todo esto es la oración, Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor para predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Hay tres cosas que quiero comentarte nada más antes de entrar al tema principal, que forman parte de esta maravillosa oración. Yo siempre he estado en shock con esta oración. Y hay algunas cosas que te quiero comentar. Una, fíjate esto, comprendieron a quién apelaban al orar. Oraron, dice en el verso 24, oh Señor soberano, creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Oraron al Señor soberano. Ahora, arma la secuencia en tu mente. Están encarcelados, confrontados, amenazados, y lo primero que hacen es orar al Señor soberano. Y comprendieron a quién oraban, porque dice Señor soberano, el creador del cielo, de la tierra, etc. Pasaron, fíjate, del reconocimiento de quién es Dios a la petición. Y tú y yo podemos orar siempre en estado de emergencia, como cuando llegas al hospital. Tú llegas a urgencias y los doctores ni se presentan, ni te preguntan de dónde vienes, nada. Pásale, pum, 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 pum. Al rato ya que te estabilizaste. Hola, buenas tardes, yo voy a ser tu doctor. ¿No? Y tú sabes que tú y yo podemos venir a Dios siempre en estado de emergencia, pero sabes, porque sabes que la Biblia dice que Él tiene el trono del oportuno socorro. Y el oportuno socorro es de que ya estabas en la raya, la última campanada, ya te va a llevar el tren, compa. Y vienes al trono del oportuno socorro y Dios te rescata. Pero si siempre oras así, si siempre oramos así, ¿cuándo se va a dar tu comunión con Dios? ¿Cuándo pasarás a tomarte un café con Dios y dejar que Él acaricie tu cabello y los cuente como tú no puedes contar tus cabellos? ¿Cuándo te tomarás el tiempo de observar su mirada hacia tu vida entre los renglones de tu Biblia? Tenemos que orar, no nada más en estado de emergencia. ¿Ok? Otra cosa que te quiero comentar de la oración 2, fundamentaron su oración, la fundamentaron.
tomaron la palabra y dijeron, Señor, David lo ha profetizado. Y de hecho sucedió, ¿no? Y si la Biblia lo dice, simplemente es porque es. Si la Biblia lo dice, habrá aflicción en tu vida. ¿Qué crees que va a pasar? Va a haber aflicción. Hasta Pedro dice, no te sorprendas que te vaya mal a veces. Porque Dios está usando eso para formar el carácter de Cristo en tu vida. ¿Sí? Entonces, hay que orar por las cosas correctas. Es como orar, Señor, oramos que se acabe por la maldad del mundo. ¿Sabes cuándo va a suceder eso? Nunca. Porque de hecho Jesús dijo que la maldad se iba a aumentar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que podemos orar es ser librados de la maldad. Jesús mismo lo dijo, líbranos del cuate imposible que se llama mal amén. Chiste saladísimo. Líbranos del mal. Ora por ser librado del mal. Ser como las casas en Egipto. Todo es un caos, una oscuridad, excepto tu casa. ¿Ok? Tercera cosa de la oración. Oraron por cosas específicas y concretas. Su oración no fue bendice, ayuda. No, dijeron, necesitamos valentía. Verso 29 dice, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor para predicar tu palabra. Contrastante, ¿sabes por qué? Porque era precisamente lo que vieron en Pedro, la valentía, y esa valentía, ese arrojo, fue y la razón por la que los amenazaron. Entonces, trasladémonos un poquito a lo que comentaba Edrey la semana pasada. Imagínate así, Pedro saliendo valiente a predicar, luego te amenazan, te ponchan las llantas del carro, te apuntan con una pistola, etcétera. ¿Qué oraríamos tú y yo? La verdad, a veces yo oraría, Señor, reprende a esta gente. Y no, ellos oraron, dame más valentía, dame más valor para hacer lo que me llamaste a hacer. Y cuando lo hagas, Señor, manifiesta tus señales para que sea evidente tu poder. Fíjate la reacción de la iglesia ante el rechazo del mundo. No fue orar contra el mundo, sino buscar que la iglesia siga siendo eficiente en lo que el Señor le mandó a hacer. Y yo me preguntaba, Dios mío, ¿qué he estado orando por tanto tiempo? Estoy pidiendo una vida cómoda, estoy pidiendo una iglesia cómoda, acoginada, ¿sí? ¿Sí? Son preguntas de reflexión. Oremos entonces que su voluntad se cumpla. Oye, y eso significa que no podemos pedir algo que no sé si está en la voluntad de Dios. No, claro que sí, sí podemos. Por supuesto. Y el Espíritu Santo en Romanos 8, si se acuerdan, los que les tocó Romanos 8, te va a ayudar a ajustar tu oración, las perillas de tu oración, para que vayan conforme a su voluntad. Y entonces se cumple lo que Jesús dijo, y todo lo que me pidas, todo te lo concedo. ¿Por qué? Porque estamos alineados a su voluntad. Entonces no está mal que pidas algo o algo que ni siquiera sabemos, pero Dios va trabajando eso, formando el carácter de Cristo en ti y en mí, y nuestra oración va siendo ajustada. Como cuando Jesús era el Getsemaní, igualito. Señor, pasa de mí esta copa, no quiero sufrir. Por cierto, si puedes, mírate ese capítulo final de la temporada última esta de la serie de Chosen, porque yo jamás, es una representación, no significa que así sucedió, no lo dice la Biblia, pero estos artistas han tratado de ejemplificar cómo sería el sufrimiento a tal nivel que dice, Padre, por favor, estoy sudando gotas de sangre, y el Señor está en silencio, el Padre. Entonces, en la última ocasión, y estaría bueno estudiar esa parte de los evangelios, Jesús entiende la respuesta del Señor y se levanta con gallardía y dice, vamos pues. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ajustó, entendió y fue adelante. ¿Ok?
solo eran esas observaciones respecto a la oración. Me llamaron muchísimo la atención y recomiendo que medites en ellos. Vuelve a leer el capítulo 4 de Hechos. Ahora sí, moviéndonos al capítulo 5. Fíjate esto. Hemos visto a Dios impulsando a la iglesia, ¿no? Levantándola. En Pentecostés, añadiendo los que habrían de ser añadidos a la iglesia, a los que Él determinó que tenían que ser añadidos. Y todo va creciendo, 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 más. Ok, el capítulo 5 es la primera ocasión en la que Dios dice -2. Los sacó de la iglesia. ¿Cómo? O sea, ¿Dios resta? Sí, aquí lo hizo. Y sí, la palabra nos advierte que Él puede hacer eso. Ahorita vamos a ver algunos versos al respecto. ¿Dios divide? No, no divide. No divide. Eso lo hacemos tú y yo. Nosotros dividimos. Dios no divide. Pero sí, Él puede restar si lo considera. Y antes, un poquito antes, pero yo sé que a lo mejor de ya, capítulo 5. No, déjame explicarte algo. Antes de entrar al capítulo 5, no lo podemos tomar así nomás porque sí. Porque mira, acompáñame a Hechos 5.1. Hechos 5.1. Mira cómo comienza este versículo del capítulo 5. Sí, Hechos 5.1. ¿Qué palabras en este principio? Pero. Eso viene continuado desde atrás. Es un contraste. Y para entender el contraste, tienes que entender lo que pasó antes. Entonces, vamos bien, va bien la iglesia, y va, pero pasó esto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó antes? Intentamos hilar esa idea. Entonces, acompáñame al 4:32. Fíjate esto. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Ese es el contexto. Ese es. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta de lo que está sucediendo para entender el capítulo que sigue. Número 1, dice que en el versículo 32, dice que eran de un corazón y un alma. Una unidad, como mencionaba el rey, sobrenatural, donde hay claridad de que yo no soy más que tú, ni menos que tú, que quien está al lado tuyo, tú no eres más grande que él ni otro. Claridad de que no hay niveles, simplemente somos creyentes creyentes en Cristo con funciones distintas, pero no soy yo más que tú, ni tú que yo, ni nadie. Estamos parejos delante del Señor. ¿Ok? Bueno, un corazón y un alma. ¿Qué otra cosa sucedía? Ese mismo verso dice: y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Cayeron en cuenta de que nada era de ellos. Nada. ¿Sabes? Nada de lo que tú tienes es tuyo. Cero, nada que ver. Dios es dueño de todo. Tu dinero, tu carro, tu casa, tu Netflix, tu ropa, tu comida en el refri, tus ahorros, todo es de Él. Y entonces, ¿qué? ¿Nosotros qué? Tú y yo somos administradores, nada más. Administradores. Y debiéramos consultar con Él cómo administrar y dirigir lo que Él nos ha dado. Dice, tenían todas las cosas en común. ¿Por qué? Porque no había tal cosa de, es que yo tengo esto, yo tengo más que tú, presumiendo, regordeándote ahí, a lo mejor uno delante del otro. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hago? Porque sé que no es mío. Y eso cambia el chip en la mente y en el corazón. Mi gozo está en su salvación, en cómo Él me salvó, en lo que Él es para mí. Y, oye Gustavo, y eso no está como que en contra de la vida natural, nuestra autonomía, ¿no? Tomar nuestras propias decisiones,
movernos a discreción. ¿Dónde dejas ¿cómo le dicen? Como el ego sano personal? Oh, sí, totalmente. Va directo, esto que estamos diciendo, en contra de nuestro egoísmo, de nuestro egocentrismo. Pero ¿sabes qué? La Escritura dice, y Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Se trata de Él, no de ti y de mí. ¿Ok? ¿Qué otra cosa estaba sucediendo? Dice el 33, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Qué significa esto? Que no se perdía el objetivo. Podía haber abundancia, escasez, lo que sea, pero no se perdía el objetivo. ¿Cuál? El Evangelio compartido entre todos. La vista no estaba en si tú tienes o no tienes, si tú lograste o no lograste. No, es, ¿ya eres salvo? ¿Ya vino el Espíritu de Dios a tu vida? ¿Ya rescató tu alma? ¿Ya tu vida está siendo transformada? ¿Estás aprendiendo del Señor? ¿Sí o no? Ese era el objetivo. Y miremos el fruto. 34 dice, así que, el así que en la Biblia es debido a lo anterior. No había entre ellos ningún necesitado, dice, porque todos los que poseían herencias pues, o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. No olvidemos, por favor, que en este tiempo los saduceos, ¿se acuerdan? Controlaban el templo y la lana. Entonces, al convertirse a Cristo, muchos de esos miles convertidos en Jerusalén se quedaron sin trabajo. Dijeron, ya no queremos un proveedor de aceite de oliva para el templo que ande con esas cosas de Jesucristo. Y se quedaron sin trabajo. Entonces dijeron, ¿cómo suplimos las necesidades? Porque aquí la gente tiene hambre y tenemos que ver dónde van a dormir. Entonces, ellos entendieron, los creyentes, que si yo tengo para dar, doy. ¿Por qué? Porque mi hermano o mi hermana en Cristo necesita. Punto. Y si tengo y puedo compartir, lo voy a hacer. Porque me nace, porque el Señor ha puesto en mí favorecer esa necesidad. Y si tengo, claro que lo voy a hacer. Si no tengo, pues bueno, a lo mejor como el Mickey Mouse, ¿no? Partimos el frijolito así en rebanaditas transparentes y ahí te va una rebanadita para ti y otra para mí, ¿no? Pero comprendamos el contexto de esto, chicos. Nadie lo solicitó, es algo que no se pidió, pero ante la evidente necesidad, el Señor despierta la pregunta de ¿tengo? Ok, doy y comparto. Es algo que el Señor provocó. El sentido común, que normalmente nuestro egoísmo, por nuestro egoísmo está apagado, hoy, ¡pum!, el Señor, a través de su Espíritu Santo, lo encendió. Y dieron. ¿Te fijas que no es presión? Es un fruto. La generosidad es un fruto. Y aquí viene a la escena un tal José, ¿no? Verso 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que es traducido hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una herencia, una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso al pie de los apóstoles. Y mira, aquí es donde te digo que entran las observaciones. Lo primero que te quisiera hacer notar es importante comprender esto por lo que sigue. Número 1, le cambiaron el nombre. El cuate se llamaba José. Pero cuando se convirtió a Cristo, los apóstoles le cambiaron el nombre. Y eso de cambiar el nombre lo traen heredado de una buena costumbre que Jesucristo hizo. Tú ya no te vas a llamar Mateo, te vas a llamar Leví. Tú ya no te vas a llamar Pedro, Simón, te vas a llamar Pedro. ¿Ok? Y lo de los hijos del trueno, ¿se acuerdan? Y Jesús les cambió los nombres. Era una práctica conocida en que en amor y en gracia a varios les cambió el nombre. Entonces los apóstoles, cuando ven el estilo de vida de este chico José convertido, dijeron, te vamos a poner Bernabé porque tú eres un hijo de consolación. O sea, su nuevo nombre, hijo de consolación. Imaginemos
el don de misericordia que Dios le había dado a este cuate. ¿Y cómo funcionaba? Ustedes se acuerdan, en Romanos 12 viene el don de misericordia. Gente que abraza, carga, corre millas extras. Ven, yo vivo pueblitos, ¿a dónde necesitas frente? Altares. Pues sí te voy. A ver cómo relleno el tanque de gasolina, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, movido a misericordia, obviamente, por esa consolación para otros creyentes, dijo, oye, como que aquí en esta iglesia hay hombres, niños, mujeres que tienen hambre y yo tengo un terreno allá en Chipre, Diokis. ¿No? Entonces va, lo vende y lo entrega. Me gustó mucho la observación que hizo Drake cuando decía, ya no lo necesito. Ya no lo necesito. Entonces, ¿para qué lo tengo guardado si no lo necesito? Y puede eso suplir la necesidad. No se quedó ahí nomás. Entonces, ahora, ese es el contexto de este cuate, Bernabé. Aquí quiero decirte algunos pensamientos, ¿ok? Me voy a permitir hacer una cierta flexibilidad, solo para que pensemos posibilidades y ayudar a entender el contexto, ¿va? Fíjate esto, si era tan conocido este tal Bernabé que le pusieron ese nombre, imaginemos el revuelo de cuando entregó esa ofrenda, porque para ser conocido por los apóstoles, entre casi 9,000 o 10,000 convertidos, significaba que pues estaba bien ubicado, ¿no? Entonces cuando por obvias razones, entonces cuando da la ofrenda, pues imagínate, wow, ¿supiste lo que hizo José? ¿Cuál José? El Bernabé, ese hombre, que hijo de consolación, pero que vendió el terreno y lo trajo a los discípulos. En serio, wow, qué bendición. Y en esa misma reunión, imaginemos que andan una parejita, un matrimonio. Y ahora se acompaña el capítulo 5. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, y la pusieron a los pies de los discípulos. Yo creo que estos cuates dijeron, wow, Bernabé, yo creo que podemos hacer lo mismo, ¿no? Quizás es un pensamiento que estuvo reflexionando. O otra cosa que pudo haber estado pasando, oye, todos están dando, ¿cómo no voy a dar yo? No, hay que hacer algo, a ver, Zafira, saca cuentas, ¿qué hacemos? ¿No? Cuando la Biblia no nos llama, a dar por conveniencia. ¿Me explico? Y aquí en este punto de la escritura estamos a punto de ver el tercer milagro público en el libro de los Hechos. Ya vino el Pentecostés, ya fue sanado el cojo de la Hermosa, y ahora viene un tercer milagro donde Dios va a decir -2. Y seguramente no se hacía mucha mención de este milagro porque pues no es tan guau, es así de uy. Entonces imagínate esto, estás en la reunión y está, yo sé que tú mueves montañas, yo sé que lo harás otra vez. Y viene el verso 3, y entonces ahí está todo el mundo entregando las ofrendas. Viene el verso 3, dejan ofrenda a los pies de Pedro. Dice el verso 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tus manos, en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. No es para menos. Imagínate estar aquí en la reunión y ¡purrum! Que hay aquí la persona, a ver, llámenle al CENEFO.
Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. ¿Qué pasó? Así como que, yo creo en ti. Sí, se acabó hasta la música. Pero mira los ingredientes que hay en el verso 3 que nos dan la claridad de lo que está pasando. El verso 3, dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? A ver, yo decía, ¿cómo es posible que una intención de dar al Señor termine en mentir? ¿Por qué? Y el verso 3 y 4 tienen el motivo. Mira lo que dice el verso 3. ¿Por qué llenó Satanás, qué cosa? Tu corazón. Y en el verso 4 dice, al final, a la mitad dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Y ese es el problema que pasó con Ananías y Zafira, un problema en el corazón. Al dar, un problema en el corazón. Es un tema del corazón. Y Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y Jesús dijo, del corazón salen las envidias, las mentiras, los homicidios, los adulterios, del corazón. ¿Ok? Es un problema del corazón. Y hay otro, en el verso 3 hay otra palabra clave en la pregunta que le hace Pedro a Ananías y dice, ¿por qué no Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses? Esa es la palabra del precio de la heredad. Ahora, ¿por qué lo subrayo? Porque mira las preguntas que le hace Pedro y que el Espíritu Santo dejó para ti, para mí hoy en día, para nosotros, que estás en este texto. Dice, el verso 4 de Hechos 5 dice, déjame parafrasearlo, reteniendo toda la lana del terreno que se vendió, ¿acaso no era tuyo todo? Estaba en tu mano todo el dinero. O sea, la vendiste y teniendo esa lana, tú podías haber decidido cómo. Como si las preguntas fueran, ¿para qué lo haces así? ¿Qué quieres destacar? ¿O lo estás haciendo por obligación? ¿Qué ondas? Y Dios ejecuta el juicio. Y sustrae a 2 personas de la iglesia. Pues, verso 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. No sabía, andaba en el Walmart. Andaba en el mercado. Dijo, bueno, no sabiendo lo que había acontecido, verso 8, entonces Pedro le dijo, en cuanto entró, ya no había música en la iglesia, en la reunión, y dijo, dime, oye, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto lo vendimos. Y Pedro le dijo en el verso 9, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y los jóvenes dijeron, no lo voy a ver, no voy a hacer que me pase a mí también. Y la sacaron y vámonos. Y estaban muy calladitos. Mejor ni digo nada, ni veo nada, nomás órale. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que vieron estas cosas. Pues, por supuesto que sí vino gran temor. Fíjate, varias cosas de este bloque de versículos. La primera es, Pedro le da la oportunidad a la mujer de arrepentirse. Y le preguntó, ¿vendiste esto en tanto precio? Ella podría haber dicho, no, la verdad es que la vendimos en tanto, fue tanto, pero tomamos una parte, lo demás lo trajimos. No. La retórica de su pregunta es dar el espacio para que ella aclare. Y por la respuesta que da así, en tanto, viene otro ingrediente que sale a flote. ¿Cuál es? Convenir. Dice, ¿por qué convinisteis?
Fíjate, este es el caso de una pareja que se puso de acuerdo para dar una apariencia. Dio una apariencia, quería dar una apariencia. Fue tanto lo que damos, pero en realidad fue más. Pero vamos a esconderlo. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿por qué lo hicieron así? ¿Para qué? No lo sabemos, la escritura no lo detalla. Tal vez tenían deudas, tal vez el terreno lo ofrecieron, pensaban venderlo en 1 millón, por decir una frase, una cantidad, y la vendieron en 1,5 millones. Les hicieron una oferta más elevada. Y dijeron, la tomo porque la tomo. Y dijeron, ¿qué hacemos con el medio millón sobrante? No lo sé, no sabemos. Pero otra cosa muy distinta habría sido si ellos hubieran dado claridad en su corazón. Oye, Pedro, fíjate que vendimos un terreno porque queremos también participar en dar. Daremos tanto, el terreno dio más, ¿está bien? Y hubiera dicho Pedro, claro que está bien, dalo. ¿Sí? Porque Pedro de hecho les dice, ¿acaso no era tuya toda la gana? O sea, como diciendo, Dios no necesita tu dinero, pues, no lo necesita, es soberano, infinito, dueño de todo. No necesita lo que tú puedas dar, porque la iglesia es de Él, no es nuestra. Entonces, el punto de aquí es, revisemos cómo está nuestro corazón. Y quisiera cerrar el mensaje de hoy con algunos puntos o instrucciones distintivos con los que nos debemos de distinguir como comunidad en referencia al dar de acuerdo a las Escrituras. ¿Listos? Ahí les va. Romanos 11:36, punto número 1, dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Lo primero que necesitamos es estar consciente que todo lo que tú tienes no es tuyo, es de Él. Todo es de Él. Y una vez que estés consciente de eso, que tu corazón esté sanito en eso, punto número 2, 2 Corintios 9, versículo 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, otra vez el corazón, ¿te fijas? No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo es dar con tristeza? O dando sin tristeza. ¿Sabes qué es? Tristeza es una palabra griega que significa pena, aflicción, pesar. Te pesa. Bueno, vamos a dar. Angustia interior. No, así no es. ¿Ok? Griego también de la palabra necesidad o por necesidad. ¿Qué significa eso? Es por obligación. Es que tienes que dar. Por presión externa. Es que todos están dando. No, ¿cómo yo no voy a dar? No. Por coacción tampoco. Por algo impuesto, impositivo tampoco. Y dice el versículo de 2 Corintios 9:7, con alegría, con gratitud. Esa palabra que Dios ama al dador alegre es la palabra hilaron en griego. No sé cómo se pronuncia en griego exactamente, pero de ahí viene la palabra hilarante. Hilarante. ¿Qué significa eso? ¿Qué lo das con alegría, con gozo, así como de, ¡ay, por fin! Y brincas y vas y das con alegría. Entonces las preguntas que tengo para todos nosotros es: ¿qué hay en tu corazón cuando das? ¿Obligación, pena, tristeza, presión? No sé, lo que hemos hablado. ¿Qué hay en tu corazón cuando no das? ¿Qué hay? Examina tu corazón delante del Señor, derrámate y permite que Él ponga y venga y reformatee la actitud correcta, la adoración correcta. Yo le decía: Señor, formatea mi corazón,
de tanto mal aprendizaje que por lo menos de mi parte he recibido respecto al dar. Un amigo me decía, me acuerdo, yo doy porque para mí es como un seguro de vida. Cuando yo vi eso le dije, oh Dios mío, como si pudiéramos, como si pudiéramos comprar una seguridad con estas ofrendas, cuando el Señor dice, no, estamos en su mano. ¿Quién nos puede arrebatar de su mano? ¿Quién? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni el devorador te puede separar del amor de Cristo. Jamás. Siguiente punto, 1 Corintios 16. No sé qué versículo es, déjame ver aquí. 1 Corintios 16. Versículo 1, gracias. Dice, fíjate esto, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Este es el patrón bíblico. Cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo no quería que, porque él vino el mega predicador, wow, misionero, ultra plus, un chavo de ofrendas. No, cada quien como propuso en su corazón. Pero hay varios puntos aquí, 3. Una, recurrencia, recurrentemente. Y yo les había comentado, en Semilla damos alegremente, ¿no? Y otra palabrita es recurrentemente, ¿sí? Debe ser algo habitual, chicos. Oye, pero ¿cuánto? No sé cómo has prosperado. Es que, acuérdense de la viuda que dio un denario. Jesús dijo, o sea, ¿cuánto es un denario? No alcanza ni para medio pan de pita, ¿no? Pero dice Jesús que él dio más que... ¿Por qué? Porque es una cuestión del corazón. Dios lo ponga entonces en nuestro corazón, en oración. Es tu relación personal con Él. Tú te das cuenta. Yo les decía, ahí está esa caja de las ofrendas. Ahí es tu adoración. Ni me digas, ni me preguntes. Aquí hay personas que me han dicho, oye, ¿cómo le hago? Oye, no sé qué. Ahí está la caja. Échalo. Es tu adoración personal con Dios. Otra, proporcionalidad. Es decir, según hayas prosperado, no importa la cantidad. ¿Por qué aquí no ponemos nombrecitos? Y hay muchas iglesias que usan ese formato de sobre y esas cosas, porque no me interesa saber si diste o no diste, sinceramente. Sinceramente, para mí es una paz no saber quién da más o quién da menos. Está todo revuelto ahí. ¿Ok? No importa la cantidad, es tu corazón. Y la otra es conciencia. Dice ahí que cada semana lo prepares y lo guardes. ¿Qué significa guardarlo? Pues que lo planeaste, ¿no? No reaccionaste. Es que la prédica estuvo muy buena. ¡Fum! ¿No? Lo planeaste. Señor, esta es mi adoración para ti. Último, acompáñame a 2 Corintios 8:19. 2 Corintios 8:19. Dice, y no solo esto, sino que también, está hablando, fíjate esto, de un cuate que se llama Tito, a quien le entregaron un bonche de lana y le dijeron, llévalo por allá donde está la necesidad. Y ahí menciona dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias, Tito, como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros, los apóstoles, para la gloria del Señor mismo y para demostrar buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de todos los hombres. Quiere decir que
no sé cómo se dice accountability, de inglés al español, pero lo tengo aquí. La rendición de cuentas, no nada más eso, oh, es que yo con Dios estoy muy bien. No, Señor, también es con la gente. Delante de todos los hombres. Transparencia. Y yo quiero decirles algo, si un día ustedes necesitan saber las cuentas, desde el día 1 las tenemos en un Excel así. Y ahí puede ver usted dónde se ha ido cada peso y cada centavo que entra en esa caja. Y con la que se paga pues, la renta y todo lo que ustedes han visto. Los tacos y todo eso de ahí ha salido. Transparencia. Dios quiso, resumiendo Ananías y Zafira, aparentemente Dios quiso, y consulté algunos comentarios y algunos maestros del instituto, Dios quiso aparentemente dejar un precedente de transparencia en la manera en la que nosotros adoramos al Señor con nuestras ofrendas. De que a Dios no le agrada la hipocresía. Porque Dios, qué impresión, que el primer -2 que Dios hace a la iglesia, lo hizo con personas que se movieron en hipocresía. Jesús demostraba de hecho mucho desdén por la hipocresía. Y por último, una pregunta intrigante: ¿por qué Dios decidió cortar la vida de estas personas? ¿Dios podía hacer algo así? La respuesta es que sí, porque aquí está. Y no nada más aquí. En Cristo, chicos, somos de Él. ¿Está de acuerdo? Nosotros cantamos, yo me rindo a Él. ¿Sí? Yo me rindo a Él. Entonces Dios podría elegir terminar con la vida terrenal de una persona que está en su mano para evitar que cosas peores le sucedan e incluso abandonar su fe. La respuesta es sí. ¿Dónde dice eso en la Biblia? 1 Corintios 5, versículo 4. Acompáñame. Mira esto. Están hablando de un cuate que le estaba haciendo la vida trizas a la iglesia. Dice 1 Corintios 5, verso 4: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, o sea, ese cuate, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Fíjate lo que se está destruyendo. ¿Qué es? La carne. A fin, ¿con qué propósito? A fin de que el espíritu de ese cuate sea salvo en el día del Señor Jesús. Dios nos ama, chicos. Nos ama. Te ama tanto que dio a su Hijo unigénito por ti. Pero una relación con Dios exige una respuesta de nuestra parte, una coherencia a la fe que decimos profesar. ¿Por qué acabó la vida de Ananías y Zafira? Porque Dios quería dejar un precedente de transparencia, de claridad y de un corazón correcto en el dar. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Vamos a orar para terminar, por favor, y darle gracias al Señor por su palabra. Amado Dios, gracias, Señor, por la claridad de tu palabra.